Hola, soy Eva Sáez Maestro y junto a mis compañeras Sofía Parada Villegas y Alicia Rubio Sánchez queremos compartir con vosotros y vosotras este proyecto que hemos desarrollado en el marco del cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente, Innovación y Tendencias Educativas. Nuestra presentación se titula Experiencias de aprendizaje interdisciplinar de arte y geometría en educación infantil y tiene como objetivo mostrar cómo es posible integrar ambas disciplinas desde las primeras etapas educativas, fomentando el pensamiento geométrico y a través del arte. A lo largo de esta exposición, mis compañeras también irán interviniendo para explicar distintos apartados del trabajo. Así que, sin más, comenzamos. A lo largo de esta presentación, vamos a recorrer 5 apartados que estructuran el desarrollo del proyecto. Comenzamos con una introducción en los objetivos que nos han guiado. Después presentaremos los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta, seguidos de la metodología empleada para diseñar y aplicar las actividades. A continuación expondremos los resultados obtenidos tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa y por último cerraremos con una discusión final y las conclusiones extraídas a partir del proceso de implementación y evaluación. Nuestro primer propósito es vincular la enseñanza de la geometría y del espacio con la creación artística y el desarrollo creativo en las primeras etapas educativas. Queremos explorar cómo la didáctica de las matemáticas y del arte puede unirse de forma interdisciplinar, potenciando así un aprendizaje más significativo. A partir de esa misma mirada interdisciplinar, proponemos 3 experiencias de aprendizaje concretas para educación infantil. Estas experiencias están diseñadas para estimular la percepción espacial y la geometría a través de obras de artistas contemporáneos. La idea es que el arte se convierta en un recurso para descubrir y entender conceptos matemáticos desde edades tempranas. Finalmente, evaluaremos la idoneidad de estos recursos mediante la experimentación práctica en el aula. Esta evaluación se realizará a través de un análisis tanto cualitativo como cuantitativo, con el fin de conocer el impacto real que tienen estas propuestas en el aprendizaje del alumno. Como vemos, el proyecto se apoya en el diálogo entre el arte y la geometría para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando una educación más creativa, integradora y eficaz. Tras haber expuesto los objetivos de nuestro proyecto, el cual busca vincular la enseñanza de la geometría con el arte desde una perspectiva interdisciplinar, es importante presentar ahora los fundamentos teóricos sobre los que se construye esta propuesta. En primer lugar, nos apoyamos en el aprendizaje de la geometría en educación infantil, entendiendo que éste se basa en la vivencia del espacio y en la percepción de sus propiedades. Tal y como señalan diversos autores como Canals y Piaget, el niño aprende a partir de su cuerpo, de su entorno más próximo, y va desarrollando progresivamente conceptos topológicos, proyectivos y métricos. En segundo lugar, destacamos la importancia de una enseñanza activa y exploratoria. El enfoque constructivista nos recuerda que los niños aprenden observando, manipulando, comparando y experimentando con el entorno. Sin embargo, esta observación no siempre es espontáneamente analítica, por lo cual el adulto tiene un papel fundamental: guiar, ampliar y profundizar en esa experiencia para convertirla en aprendizaje. Y finalmente, el tercer pilar teórico es el enfoque interdisciplinar entre la geometría y el arte. La relación entre ambas disciplinas no es nueva. Desde el Renacimiento con la perspectiva hasta las propuestas contemporáneas, el arte ha sido una vía poderosa para explorar conceptos geométricos. Incorporar obras artísticas en el aula permite trabajar la geometría de forma visual, creativa y manipulativa, favoreciendo así la comprensión como el disfrute. Estos 3 fundamentos sostienen y dan coherencia a nuestra propuesta, permitiéndonos diseñar experiencias de aprendizaje significativo que sean vivenciales y conectadas con el mundo real del niño. Buenas tardes, yo soy Alicia Rubio y voy a proceder a contaros la metodología de este proyecto. El desarrollo del trabajo está estructurado en 3 fases secuenciales. La primera consiste en el diseño de las experiencias de aprendizaje, que se fundamentan en una enseñanza activa y vivencial de la geometría, y están basados en las obras de grandes artistas contemporáneos, fomentando así el sentido artístico y creativo. En la segunda fase del trabajo se realiza la implementación de estas experiencias de aprendizaje en una clase de un centro de educación infantil. Y en la tercera y última fase se procede a su evaluación cuantitativa y cualitativa.
Hola, soy Sofía Parada Villegas y voy a hablaros de las 3 experiencias de aprendizaje que diseñé para trabajar la geometría en educación infantil, desde un enfoque interdisciplinar con el arte. La idea surgió de querer llevar la geometría a las aulas de una forma significativa y para ello planteé 3 actividades diferentes, cada una centrada en un tipo de espacio geométrico: topológico, proyectivo y métrico. La primera actividad se llama Formas en deformación y está inspirada en las esculturas de Henry Moore. Con ella trabajamos el espacio topológico y los niños creaban esculturas con plastilina: una taza, un pez, un osito, una jirafa o una silla. Luego deformaban estas formas sin romperlas, estirándolas o doblándolas, y al final se agrupaban con quienes habían hecho el mismo objeto. Así descubrían que, aunque todas fueran una taza, por ejemplo, ninguna era igual. Era una manera muy visual y manipulativa de trabajar las transformaciones espaciales. La segunda actividad, Luz intrincada, toma como referencia las obras de Anil Aquayumaga. En este caso trabajamos el espacio proyectivo usando papel troquelado y una lámpara para poder proyectar sombras. Lo que hacían los niños era crear su propio diseño perforando una cartulina y luego observar las sombras que se proyectaban al iluminarlo. Les hacíamos preguntas sobre qué pasaba si movíamos la luz o si cambiábamos los materiales, para fomentar la reflexión sobre la perspectiva y las transformaciones. Por último, la tercera actividad, simetría botánica, está inspirada en Raku Inoue y su uso de elementos naturales. Aquí el objetivo era trabajar el espacio métrico, especialmente el concepto de simetría. En un principio, la idea era que los niños recolectaran elementos naturales y crearan figuras simétricas con ellos, como animales. Las 3 actividades comparten una misma estructura: observación de una obra artística, conversación en grupo, experimentación y creación propia. La intención era que los alumnos no solo aprendieran conceptos geométricos, sino que lo hicieran desde la emoción, la creatividad y la experiencia directa. Como se ha dicho, la segunda fase es la implementación de las actividades en un centro escolar de la Comunidad de Madrid. Se han extendido a lo largo de 2 sesiones en días consecutivos y en ellas participaron un grupo de 17 alumnos de 5 años, que corresponden a tercero de educación infantil. La tercera y última fase del trabajo consiste en la evaluación externa del proyecto, formulada por una maestra con amplia experiencia que tenía un rol de observador no participante. Realizó la evaluación contestando 2 formularios por cada experiencia de aprendizaje, abordando así la evaluación tanto desde el aspecto cualitativo como cuantitativo. En la primera actividad, los niños se lo pasaron genial. Se sorprendieron muchísimo al ver lo diferentes que eran sus esculturas una vez deformadas, incluso cuando eran el mismo objeto. Se reían, comparaban sus obras con la de sus compañeros y comentaban entre ellos. Lo más bonito fue que muchos, al acabar, quisieron repetir la actividad con otras figuras diferentes para ver si hacían igual de bien. Se notaba que estaban muy motivados y orgullosos de sus creaciones. En la segunda actividad también se generó un ambiente muy especial. El momento en el que apagamos la luz de clase y encendimos la lámpara fue casi mágico para ellos. Ver cómo sus diseños troquelados se proyectaban en el techo les dejó fascinados. Empezaron a preguntarse por qué las sombras se veían más grandes o diferentes, y al mover la lámpara para poder observar los cambios. Fue una forma muy espontánea de despertar su curiosidad y trabajar conceptos de proyección y perspectiva sin necesidad de explicaciones complejas. La tercera actividad tuvo que adaptarse por mal tiempo. No pudimos salir a recoger elementos naturales, así que usamos materiales en el aula, como arroz, pintado, canicas y trocitos de madera. Al empezar a crear, se notaba mucho qué alumnos tenían ya el sentido de la simetría más desarrollado y cuáles no. Algunos colocaban elementos con mucha precisión, mientras que otros necesitaban un poco más de apoyo. Por eso usamos plantillas con la mitad de un animal dibujado y el eje de simetría. Les sirvió como guía. Aún así, cada obra fue distinta y muy creativa, y todos pudieron participar de forma activa. En resumen, fue una experiencia muy positiva. En general, demostró que estas propuestas no solo son aplicables en el aula, sino que además enriquecen mucho la enseñanza de la geometría en infantil. Una vez implementadas las experiencias propuestas en el aula, procedimos a evaluar su impacto a través de un cuestionario cuantitativo. Este primer formulario consta de 6 ítems valorados en escala Likert de 1 a 5, donde 1 presenta totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. El objetivo era valorar distintos aspectos como la viabilidad de la actividad, su adecuación al nivel del alumnado, el grado de motivación e interés que generan, así como su capacidad para estimular el pensamiento geométrico y el aprendizaje significativo a través del enfoque interdisciplinar entre el arte y las matemáticas. Como se observa en la tabla, las 2 primeras experiencias obtuvieron la máxima puntuación en todos los ítems, lo que nos indica una alta valoración. En cuanto a los resultados generales,
La media se mantiene entre un 4,33 y un 5, lo que refleja una valoración muy positiva de las actividades. La desviación típica, que mide el grado de dispersión en las respuestas, es muy baja en todos los casos, lo que nos indica una fuerte consistencia entre las valoraciones realizadas. Estos resultados cuantitativos apoyan la viabilidad y el potencial pedagógico de las experiencias y nos animan a seguir explorando el enfoque interdisciplinar como vía efectiva para enseñar geometría de forma significativa en educación infantil. Junto a esta evaluación cuantitativa, también aplicamos un segundo formulario de carácter cualitativo, con el objetivo de recoger impresiones más personales y detalladas sobre las experiencias implementadas a través de 4 preguntas abiertas, como podemos ver aquí. En primer lugar, se destaca como aspecto más positivo la capacidad de la actividad para estimular la creatividad y el interés del alumnado, lo que refuerza uno de nuestros objetivos fundamentales, lograr un aprendizaje significativo y motivador. En segundo lugar, se señalan algunas limitaciones. La más mencionada fue la dificultad de ofrecer una atención realmente individualizada en el contexto de una clase grupal. Respecto a si la actividad cumple con sus objetivos, todas las respuestas fueron afirmativas. Las propuestas de mejora no cuestionan el enfoque, sino que se centran principalmente en ajustes menores, especialmente relacionados con la variedad de materiales. Y finalmente, en cuanto a su posible integración en la práctica docente, la respuesta fue unánime en su intención de incorporar las actividades a su batería de recursos pedagógicos, lo cual es un respaldo claro a la utilidad y aplicabilidad real de nuestra propuesta. Este feedback cualitativo completa y enriquece los resultados cuantitativos y nos ofrece una visión más completa del impacto educativo de las experiencias. De la implementación práctica de las experiencias de aprendizaje se deduce que la planificación inicial fue adecuada y también la capacidad de los recursos para adaptarse a imprevistos y a los distintos entornos físicos y educativos. Los resultados del primer cuestionario fueron muy positivos en aspectos como la viabilidad, la motivación, el aprendizaje significativo, interdisciplinar y la asimilación de los conceptos geométricos. Los resultados del segundo cuestionario aportan información en la misma línea y resaltan el fomento del interés, la motivación y el potencial de las experiencias de aprendizaje para incorporarse a la batería de recursos pedagógicos del profesorado. De todo ello se concluye, en primer lugar, las ventajas de trabajar las matemáticas a través de las metodologías y aprendizajes activos y globalizadores en educación infantil para lograr un aprendizaje significativo y pertinente. También se destaca el enfoque interdisciplinar y globalizador de trabajar conjuntamente el arte y la geometría, que lleva a que los conceptos matemáticos se vuelvan más accesibles y comprensibles para los niños. Además, se pone en evidencia el potencial del arte como un componente esencial en la comprensión y representación de la geometría y su papel como recurso en las primeras etapas del aprendizaje. Esta propuesta, por tanto, ofrece una perspectiva global y enriquecedora del aprendizaje, promoviendo el pensamiento lógico y la percepción de la realidad a través de la manipulación y creación de obras artísticas. Muchas gracias a todos por vuestra atención.